compartir la PPT que nos corresponde llevar el día de hoy. Hoy día solamente vamos a tocar el requisito número 4 de la norma. Igual en este PPT está los fragmentos de cada subcapítulo del requisito número 4 para poder hablar de la interpretación de la parte de lo que nos dice la norma y luego de la interpretación y el entendimiento de lo que nos dice pasaremos al y cómo podemos cumplir con el requisito, ¿no? A esa pregunta, dando algunas opciones de metodologías o herramientas que puedan usar para cumplir ese punto. Ojo que nada es estático, o sea, puede variar, puedes usar otras herramientas quizás que puedan ayudar a cumplir el requisito. Lo importante es que la herramienta que uses o la metodología que uses te ayude a cumplir lo que dice la norma. ¿Ok? Entonces, comenzamos por mencionar que en este capítulo que nos vamos a basar el día de hoy, el capítulo número 4, ya comenzamos a hablar de los requisitos propios de implementación y de certificación a través de auditorías, que es a partir del requisito 4. Hoy día vamos a hablar de 4.1, comprensión de la organización y su contexto, 4.2, la comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas, 4.3, la determinación del alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y por último, el 4.4 del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cabe recalcar que en la sesión anterior ya hemos hablado de algunas estrategias que nos ayudan a poder hablar de una correcta y buena implementación de nuestro sistema de gestión. Esas estrategias que nosotros ya hemos tocado anteriormente son parte de los requisitos que vamos a seguir tocando y vamos a hablar el día de hoy. Las primeras 4 estrategias, inclusive que tocamos la sesión anterior, son las estrategias que están unidas a estos primeros requisitos. La estrategia número 1 que les dije en la sesión anterior de elaborar un mapa de procesos es parte del requisito 4.4 o del cumplimiento del 4.4. La estrategia número 2 que les dije que era elaborar un FODA es parte del requisito 4.1. La estrategia número 3 que les mencioné en la sesión anterior, que es identificación de las partes interesadas y sus requisitos, es el 4.2. Y la estrategia número 4 que hablamos de la determinación del alcance es parte del requisito 4.3. Entonces, son 4 estrategias que vamos a tocar el día de hoy que tienen que ver con los requisitos de la norma. Esta es una parte fundamental y esencial para comenzar a hablar de la implementación. Todos estos requisitos después toman más relevancia en otros requisitos como la planificación, donde mucho de lo que ya hemos identificado aquí vamos a necesitarlo para ya acciones concretas, como acciones preventivas o acciones correctivas. ¿Sí? Bien, entonces, para empezar, haciendo un poquito la comparativa con la norma OSAS 18001-2007, el requisito 4, como tal, contexto de la organización, no tiene equivalencia en la norma OSAS. ¿Qué significa esto? Que no estaba, o sea, no había ningún requisito con ese nombre o que ondara o tocara o se preocupara por analizar el contexto de la organización. Así es que es nuevo, por decir así, el requisito 4 dentro de esta norma ISO 45001. El 4.1, que es el que nos habla de la comprensión de ese contexto, tampoco tiene equivalencia en la norma anterior. Esto es nuevo, es digamos, eh, el punto que hace la diferencia entre hablar de una norma ISO como tal del sistema de gestión o de una norma OSIS. ¿Sí? Igual el 4.2, nosotros estamos hablando de identificar quiénes son nuestras partes interesadas según la pertinencia a nuestro sistema de gestión. Tampoco tiene equivalencias. ¿Sí? O sea, en la norma OSAS no se tocaba o no se pedía este punto específicamente. Pero el 4.3, la determinación del alcance y hablar de implementar un sistema de gestión entendiendo los procesos, eso sí se tenía como parte de un requisito, se mencionaba en la norma OSAS 18001. Es exactamente en el 4.1. Entonces aquí van a haber cosas nuevas, los que ya se han gozado de otras capacitaciones de sistemas de gestión,
van a recordar muy bien este punto y los que no, que es su primera vez, entonces vamos a comenzar a entender qué es lo que nos pide y por qué es importante trabajar en una comprensión de nuestra organización. ¿Sí? Entonces, eso es en relación un poquito a la comparativa de lo que está en la OSAS y lo que tenemos ahora en la ISO 45001. Para trabajar estos 4 puntos vamos a seguir un orden, ¿ok? Primero podemos trabajar el contexto de la organización, la comprensión de ese contexto y también a la par podemos trabajar la identificación de nuestras partes interesadas y la comprensión de sus necesidades y expectativas. Podemos trabajar uno después del otro o los dos al mismo tiempo, no hay ningún problema porque se van a necesitar, sí, para continuar con el siguiente punto, que es el alcance. El alcance no se puede hacer antes. Necesariamente para nosotros determinar el alcance, necesitamos ya tener una comprensión del contexto de nuestra empresa y de las partes interesadas. Luego que ya hemos definido el alcance, podemos comenzar a trabajar en el 4.4, que es ya hablar de la gestión de procesos y la relación con nuestro sistema de gestión. No se puede empezar primero. Necesitamos seguir este orden para poder realmente implementar correctamente lo que nos pide la norma. ¿Sí? Entonces, en ese orden es también como está enlistado en la norma ISO 45001. Al costadito, en la franja amarilla, van a ver, ¿no?, los puntos que ya hemos mencionado anteriormente y en ese mismo orden es que lo encontramos en la norma. Comencemos por el 4.1. La norma en sí, ese PDF, que seguramente les habrán facilitado o igual lo puedes descargar rápidamente de internet, solamente el 4.1 es 3 párrafos, ¿sí? Nada más. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Te dice que la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes, eso también es importante, la pertinencia para su propósito y que afectan a su capacidad para alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eso es todo lo que te dice en relación al 4.1. Entonces, si recordamos un poquito a nivel de terminología que hemos visto la sesión anterior, hemos dicho que los debes tienen un significado. Los debes significan obligación. Entonces, estamos frente a un requisito que se debe de cumplir, pero no nos dice en ningún lado exactamente que hay que facilitar o tener información documentada. Entonces, debemos de demostrar su cumplimiento, pero obligatoriamente no significa que tengamos un documento en sí, sino que la gran mayoría de organizaciones sí tienen ese documento que puede ser, por ejemplo, un cuadro FODA o un análisis DAFO, que es lo mismo, pero en un análisis ya hablamos de estrategias propuestas, o una matriz FODA juntamente con una matriz CAME. Entonces, la tienen documentada porque esa es su forma de poder ellos demostrar que sí están cumpliendo con el requisito. O sea, tener un documento propio y único del 4.1. Pero si no es de esa manera, la otra forma es evidenciarlo en la unión con el requisito 6, porque el requisito 6.1 nos habla de abordar las oportunidades y los riesgos. Para nosotros abordar esas oportunidades y riesgos, o sea, proponer acciones preventivas para que no afecte esos riesgos a mi sistema de gestión o aprovechar esas oportunidades para mejorar mi sistema de gestión, definitivamente necesito este análisis. Entonces ahí es donde ya evidenciamos el cumplimiento. Si no es único y propio de un documento específico, puede ser parte de otros documentos que sí piden, porque en el 6.1 sí nos habla de información documentada. ¿Sí? Ahora, estas cuestiones internas y externas nos piden que las debemos determinar, ¿no? Ya que hemos hablado del debe, que es una obligación, la siguiente palabra importante es determinar. Y hemos dicho en la sesión anterior que determinar significa establecer o descubrir mediante alguna investigación, mediante algún análisis o mediante un cálculo.
En este caso, aplica el establecimiento de las cuestiones externas y externas mediante un análisis. Entonces, debemos analizar a nuestra empresa para poder identificar, para poder establecer esas cuestiones internas y externas que son pertinentes para mi empresa. ¿Sí? No se trata de identificar cualquier cuestión externa o interna, porque necesita ser pertinente al propósito que quiere lograr mi organización. El propósito está unido a la misión y a la visión de la empresa, a la dirección estratégica que tiene. Y también tienen que ser pertinentes hacia la capacidad de poder alcanzar resultados de buen desempeño de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no es una cuestión interna y externa, algo que esté relacionado a temas ambientales o temas de calidad de producto o de servicio, porque si bien es cierto, pueden ser consideradas cuestiones internas y externas, pero no van a ser específicas para lo que se quiere lograr con seguridad y salud en el trabajo. Entonces, eso a grandes rasgos es lo que nos dice la norma, mas no nos dice cómo hacer esta determinación o de qué manera voy a buscar la pertinencia. No, eso ya lo deja al implementador o al profesional para que pueda buscar las herramientas o metodologías adecuadas para cumplir con lo que te está diciendo. Pero esa es la interpretación de lo que nos dice el 4.1. Hay que tener cuenta, y lo vuelvo a repetir, que este punto es de suma importancia, porque lo vamos a necesitar para la definición de acciones concretas de riesgos y oportunidades, inclusive lo necesitamos para el alcance. El alcance necesita darse una vez que se haya comprendido o se hayan identificado estas cuestiones internas y externas de la empresa. Si no, no se puede hacer el alcance. Para la política también, para definir nuestra política de seguridad y salud en el trabajo, que es un punto que vamos a ver el día viernes, que es el 5.2, también se necesita haber entendido estas cuestiones internas y externas. Lo mismo pasa con los objetivos, porque la política, de ahí salen los objetivos, de los compromisos que hemos asumido en nuestra política. Y también para entender qué tipo de obligaciones legales, en todo caso, vamos a tener que tomar en cuenta en relación a esta comprensión del contexto de mi empresa, a estas cuestiones internas y externas. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la norma. Ahora, estas cuestiones internas y externas pueden ser distintas, ¿no? Tenemos opciones en relación a la parte externa, sobre todo a determinar desde un punto de vista político, desde un punto de vista económico, social, tecnológico, legal, la relación con la que tenemos con nuestros clientes, la relación que podemos tener con nuestros proveedores, aspectos culturales de la zona de trabajo, el entorno competitivo, pero la norma, para no desviarnos tanto, ¿no?, de las cuestiones que podemos considerar internas y externas, nos da también en ese PDF el anexo A. El anexo A es un anexo que nos va a hablar de cada uno de los puntos, extendiéndonos un poquito más lo que nos ha establecido anteriormente. O sea, estos 3 párrafos que tiene la norma en el 4.1 se extienden en el anexo A. Y en el anexo A también tenemos ejemplos o modelos para identificar o para determinar cuáles serían estas cuestiones internas o externas. Entonces, el anexo A nos dice, las cuestiones internas y externas pueden, esa palabra también la he puesto de otro color, la he puesto en negrita, subrayado, porque el puede o pueden también tiene un gran significado, que hablamos la sesión anterior. Nos indica ese puede o pueden una posibilidad o capacidad. O sea, la norma te da algunas opciones, pero no te está condicionando a que solo sean estas que te informen el anexo A. Pueden ser otras que quizás no se han considerado dentro de este anexo. ¿Sí? Entonces nos dice, estas cuestiones pueden ser positivas o negativas, y ahí es donde, por ejemplo, el cuadro FODA nos enfoca muy bien en cuáles podrían ser
nuestras cuestiones positivas, si hablamos de fortalezas y oportunidades, y cuáles serían nuestras cuestiones negativas, si hablamos de amenazas y de debilidades. E incluyen, nos dicen, condiciones, características o circunstancias cambiantes que pueden afectar al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando nosotros determinemos estas cuestiones externas e internas, positivas o negativas, necesitamos tener en cuenta las condiciones en relación a nuestro sistema de gestión de seguridad y salud, las características en relación a nuestro sistema de gestión de seguridad y salud o las circunstancias cambiantes que podemos tener en nuestra empresa, pero siempre relacionado a la seguridad y a la salud en el trabajo. ¿Sí? Exactamente las cuestiones externas, la norma nos enlista todas las cuestiones externas que pueden ser analizadas para este sistema de gestión. El entorno cultural, el entorno social, el entorno político, el entorno legal, el entorno financiero, el tecnológico, el económico, el ambiental, la competencia de mercado, y nos dice ya sea nacional, sea internacional, sea regional o sea local. O sea, desde todos esos niveles nosotros podemos identificar nuestra cuestión externa, sea positiva o negativa. Luego también nos habla que podemos hacer el análisis en relación a la introducción de nuevos competidores, de las contratistas o subcontratistas que tenemos o que vamos a relacionar en nuestra organización, de los proveedores posibles, de los socios, de los prestadores de servicios, las nuevas tecnologías, las nuevas leyes que quizás estén debatiendo en aprobarse en nuestro país o de manera internacional, la aparición de nuevos profesionistas, nuevos conocimientos también sobre el producto y su efecto de estos productos sobre la seguridad y salud, ¿no? Siempre en el mercado están en boga productos que nos ayudan a solucionar o hacer más rápida nuestra vida cotidiana, pero si eso los vamos a utilizar en nuestra empresa, sabemos cuáles son los efectos, o sea, hay estudios a largo plazo de estos efectos que van a ocasionar de repente algún daño en la salud de nuestros trabajadores o no. Entonces, esas son cuestiones externas que pueden afectar a mi sistema de gestión, exactamente a mi trabajador, ¿no? Hay que proteger al trabajador y proteger al sistema de gestión. Entonces, la norma nos da más opciones, ¿no? Los factores y las tendencias claves pertinentes para la industria, las relaciones con las partes interesadas externas, que es ahorita vamos también a hablar de las partes interesadas, en relación a sus percepciones y valores y los cambios en la relación con cualquiera de los anteriores puntos que se han mencionado. Entonces, toda esta gama de opciones, de ejemplos que tú puedes utilizar para poder analizar o determinar cuáles son estas cuestiones externas. ¿Okay? Y lo mismo pasa con las cuestiones internas. También en el anexo A, en el 4.1, nos habla también de una gama mucho más extensa, más grande, en relación de lo que podemos considerar para esa determinación que es el análisis de las cuestiones internas. Entonces, nos habla de la gobernanza, de la estructura de la organización, de los roles de nuestra empresa, de la rendición de cuentas, cómo se da en nuestra organización, de las políticas que se han establecido hasta el momento, de los objetivos que se han establecido, las estrategias que se han propuesto para lograr esos objetivos, las capacidades que tenemos en relación a los recursos que contamos como organización, los conocimientos que tenemos de nuestra empresa, las competencias, y todo esto está relacionado al capital, al tiempo, al recurso humano, a los procesos, a los sistemas, a la tecnología. Disculpen, también los sistemas de información y el flujo de estos sistemas de información, la introducción que tenemos en nuestra empresa quizás de nuevos productos, nuevos materiales, de servicios, de herramientas, de software, de instalaciones de equipos, la relación que también se ha establecido, se está estableciendo con los trabajadores, también en relación a la percepción y los valores, la cultura de nuestra empresa. En nuestra empresa hay una cultura establecida de seguridad y salud en el trabajo, o no hay todavía establecida una cultura en relación a este sistema de gestión. Eso también nos va a servir para poder identificar
correctamente cuáles son nuestras cuestiones internas como empresa. Que todo esto lo estemos leyendo no significa que todo lo vas a abordar en tu organización, porque depende mucho qué es lo pertinente para tu empresa, ¿ok? ¿Qué es lo que corresponde? Las normas, las directrices, los modelos adaptados por la organización, la forma y la extensión de las relaciones, incluyendo las actividades contratadas externamente, los acuerdos sobre los horarios de trabajo. Acuérdate que todo esto se está haciendo para poder proteger a nuestros trabajadores. Así que la distribución y la organización de nuestra forma de trabajo en nuestra empresa también entra a tallar y puede tener relevancia en relación a nuestras cuestiones internas. Las condiciones de trabajo, los cambios, cualquier cambio que esté relacionado con los puntos ya anteriormente mencionados. Todo esto nos da en el anexo A. Entonces, en base a esta información, nosotros podemos identificar con alguna metodología como el FODA cuáles son esas cuestiones internas y externas pertinentes, importantes para el SST, para este sistema de gestión. Pero antes de comenzar a detallar, ¿no?, que el cuadro FODA es esto y de aquí salen las estrategias, etcétera, también hay que tener en claro que debería hacerse un diagnóstico estratégico de nuestra empresa. ¿Okay? Nosotros somos un sistema de apoyo. Este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es parte de los sistemas de apoyo, ¿okay?, para nuestra organización. Entonces, nosotros no vamos a desnaturalizar a la empresa. Y si no quieres cometer errores en cambios trascendentales en su dirección estratégica de la organización, es necesario entender esa dirección estratégica. Así que hay que hacer definitivamente, antes de comenzar la implementación, entender los procesos y entender cuál es esa dirección estratégica de la empresa. Para eso hay que saber cuál es su misión, cuál es su visión de la organización, cuáles son los valores, los códigos de ética que se han establecido en nuestra empresa, cuál es su política general o organizacional de la empresa, cuáles son sus intereses, los objetivos, cómo se han propuesto a corto, a mediano, a largo plazo, cuáles son los principales canales de comunicación, independientemente del sistema de gestión que quieras establecer, cómo es la relación entre áreas en tu organización. Todo eso es importante y con esa base ya podemos comenzar a establecer la parte que nos corresponde de analizar y comprender ese contexto, llevándolo a un terreno que sea desde el punto de vista de la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Okay? Entonces, hay muchos aspectos que vamos a evaluar. Varios aspectos ya antes mencionados, ¿no? El anexo A nos abre mucho campo de acción para poder comenzar a buscar de dónde voy a analizar o qué es lo que corresponde a mi organización, desde todos los puntos de vista que sean unidos a la seguridad y a la salud. Sea económico, social, político, demográfico, de repente va a ser importante, tecnológico, desde la parte de la competencia, del área de recursos humanos, los recursos físicos, financieros, los procesos, los proveedores. Todo eso nos va a servir para hacer un buen análisis, una buena identificación de estas cuestiones externas e internas. Entonces, ¿y cómo cumplimos este requisito? ¿No? Ya hemos visto que la norma nos pide como un requisito importante en este punto el poder determinar las cuestiones internas y externas negativas y positivas de nuestra empresa. Para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sobre todo se aplican dos metodologías, el análisis FODA y el análisis CAMI. También existe los 5 poder de Porter, también existe la matriz Pestel, existen otras metodologías, pero sobre todo la matriz Pestel es más relacionada a un sistema de gestión ambiental y la matriz de Porter es más relacionada a un sistema de gestión de calidad. El cuadro FODA o la matriz FODA o un análisis FODA es mucho más seguro para este tipo de sistema de gestión, porque es básico, fácil y agarra todo lo que ya hemos leído en la norma.
Sabemos que nuestro cuadro FODA nos habla de establecer o identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, sabiendo que cuando hablamos de fortalezas y debilidades nos referimos de un análisis que vamos a hacer de las cuestiones internas en nuestra empresa. Y las oportunidades y las amenazas van a ser un análisis externo que vamos a hacer de nuestra empresa. Entonces, cuando hablamos de fortalezas y debilidades, hay que vernos, no hay que leernos como empresa. ¿Qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal? Lo que estemos haciendo bien es considerada las cuestiones internas positivas, que son fortalezas. Y son estas ventajas que van a destacar en nuestra organización y que también hacen una diferencia para ser mejores competidores en el mercado o tenemos una base por lo menos de algo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? En el caso de las debilidades, sabemos que son cuestiones internas, negativas, y son estas flaquezas que tenemos como organización, obviamente relacionadas a lo que corresponde con la seguridad y salud en el trabajo. Entonces hay que analizar qué estamos haciendo bien, qué sí tenemos y qué no tenemos, qué adolecemos como organización. Pero es porque nosotros somos culpables o somos buenos en haber implementado ciertas condiciones en nuestra empresa. ¿Sí? En las cuestiones externas ya es hablar también de cuestiones positivas y negativas, pero no tenemos nosotros ningún tipo de poder o de control, mejor dicho, de esas cuestiones externas. Eso lo determina la parte exterior de mi empresa, ¿no? De repente el gobierno, la cultura de la sociedad, o sea, son cuestiones que no tenemos control nosotros como organización. Entonces, pero que sí, esas cuestiones nos pueden afectar a nuestra empresa, a nuestro trabajador o a nuestro sistema de gestión. Entonces, sí son importantes identificarlas y poder trabajarlas para que no, para que estemos preparados ante cualquier eventualidad y no vayamos a tener accidentes o producción de enfermedades ocupacionales o profesionales o algo que vaya a generarnos no conformidades con nuestro sistema de gestión. Entonces, estas cuestiones externas positivas son las que le llamamos oportunidades, ¿no? Son aquellas cuestiones relacionadas con lo que sucede externamente que nos pueden dar alguna ventaja competitiva o alguna ventaja para nuestro sistema de gestión. Y las cuestiones externas negativas son estos factores externos que van a influir negativamente a nuestra empresa. Y son las más preocupantes, porque al no tener yo control en estas cuestiones, pueden llegar en cualquier momento y sin previo aviso. Pero para eso tenemos que estar preparados para poder tomar las medidas adecuadas para prevenir que haya algún tipo de incidente en nuestra organización o se genera algún tipo de no conformidad, ¿no? Como por ejemplo los fenómenos naturales, ¿no? Pueden ser considerados como parte del análisis como una amenaza. Nosotros no tenemos control de los fenómenos naturales, pero pueden llegar en nuestra organización, entonces tenemos que estar preparados para una eventualidad así. Ese es el análisis que corresponde hacer con un cuadro FODA. Y hay algunas preguntitas que nos van a servir para poder seguir identificando mucho mejor estas cuestiones positivas y negativas. En las debilidades nos podemos hacer preguntas como qué cosas son las que tu empresa hace bien, ¿no? Incluso peor que otros, o mejor que otros, perdón, peor que otros en el caso de las debilidades, qué cosas no hace bien tu empresa, cuáles son las razones detrás de los problemas existentes. Para esto, inclusive, podemos complementar el cuadro FODA con una reunión de trabajo de todas las áreas y comenzar a hacer una matriz de Ishikawa, quizás que nos pueda ayudar a identificar todas estas posibles causas de un problema que se haya suscitado. O sea, se puede complementar con otras estrategias o herramientas. Una lluvia de ideas, quizás entre equipos de trabajo. Ya eso corresponde también a la persona que vaya a hacer la implementación y cómo quiera trabajar el análisis de este punto. ¿Sí? Tenemos también otras preguntas como los defectos vienen de la mano de insuficientes recursos o de una mala asignación de estos recursos.
entre otras preguntas más que también son importantes hacerse para poder identificar realmente cuáles son nuestras debilidades. En el caso de las fortalezas, preguntas qué cosas no son las que tu empresa hace muy bien, mejor que otras organizaciones quizás. Tu empresa es fuerte en el mercado, en el segmento en el que apunta y por qué. Tu equipo está comprometido, sabe la visión que tiene a futuro tu organización. Otras preguntas que también nos van a ayudar a poder analizar correctamente cuáles son las cuestiones positivas de mi empresa, ¿no? ¿Qué sí he hecho bien? ¿Qué estoy haciendo bien? Las amenazas, también tenemos preguntas que nos van a ayudar a poder identificar rápidamente estas cuestiones negativas externas. ¿Qué cosas hacen los competidores de mejor forma que tu empresa? ¿Qué obstáculos legales quizás tengo? O a nivel normativo, a nivel de negocio, ¿qué obstáculos puedo llegar a tener? También hay cambios en las leyes, se proyectan cambios en las leyes. También es importante porque el cambio en las normativas que las pueden hacer más exigentes o menos exigentes en temas de seguridad, obviamente va a repercutir en mi empresa, ¿no? Va a repercutir en mi organización. Las oportunidades también, ¿qué preguntas nos podemos hacer? ¿No? El mercado en el que opera tu empresa está en crecimiento, los productos o servicios satisfacen la tendencia de consumo o podrán adaptarse al hacerlo, posibilidades de diversificar actividades, entre otras preguntas más que también nos van a ayudar a identificar esas cuestiones positivas de mi organización, pero externamente. Entonces tendríamos que hacer un cuadro FODA, ¿no? Identificando cada uno de estos puntos. Por ejemplo, ¿no? En relación al sistema de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, ¿qué podríamos identificar en una organización X? Depende mucho también la empresa que sea, el tamaño que tenga, si es de productos o servicios, ¿no? Todo eso ayuda a poder identificar muchísimo mejor estas cuestiones. Pero un ejemplo X para poder ubicarnos en estas debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. En las debilidades, por ejemplo, ¿qué podemos identificar en esta empresa? En el tiempo de pandemia, la falta de recursos hace que se invierta menos en seguridad. Esa ha sido una debilidad que se identificó de una empresa. Otra debilidad relacionada al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que mi empresa cuenta con tecnología antigua. O sea, de repente las máquinas que tenemos en nuestra organización no tienen las guardas de seguridad, ¿no? Y como ya hay máquinas actualmente en el mercado que sí la tienen. Entonces, por ejemplo, podría ser considerada una debilidad. En fortalezas, ejemplos de mi empresa, se cuenta en mi organización con equipos de protección personal para los trabajadores. O sea, eso es positivo. Y sí tenemos control porque nosotros tenemos el recurso para poderle brindar EPPs a mis trabajadores. Algo hecho. Quizás no tengo más sistema de gestión, un sistema de gestión bien establecido, pero al menos dentro de todo tengo equipos de protección personal. Segundo, también se ha establecido programas de capacitación en seguridad y salud en el trabajo para los trabajadores. O sea, estas son las cuestiones positivas que sí tengo control y las cuestiones negativas que también tengo control. Fortalezas y debilidades, entre otras más, ¿no? Que puedo mencionar en mi organización, en mi empresa. Ejemplos de cuestiones externas, amenaza, ¿no? Un ejemplo, pérdida de clientes por el incumplimiento de requisitos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Estoy perdiendo clientes o no estoy ganando licitaciones quizás porque no tengo como empresa o no estoy certificado con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Que viene también el segundo ejemplo, multas o sanciones por parte de las autoridades por incumplimiento de requisitos legales. También es considerada una amenaza, porque si bien es cierto, nuestra norma ISO es voluntaria, pero nos ayuda mucho a poder cumplir con normas legales, normas nacionales de nuestra organización. Oportunidades, ¿qué podemos identificar como una oportunidad en nuestra empresa? Algo que yo no tengo control, ¿no? Pero puedo aprovecharlo para mi organización.
El incremento de empresas, por ejemplo, que brindan servicios en los procesos de implementación de las normas internacionales ISO. O sea, hay muchas organizaciones que ahora están brindando ese servicio de poder implementar y llegar a una certificación de este sistema de gestión. Entonces, sí es una oportunidad porque contra más empresas tenga, puedo tener más opciones para poder contratar a alguna de ellas e comenzar a trabajar en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Yo no tengo control sobre el incremento de estas empresas, pero es algo que puede favorecerme a mi organización. Segundo, el Estado favorece en las licitaciones públicas con un puntaje adicional a las empresas con certificación ISO 45001 2018. También es algo positivo externo, ¿no? Que ahora las mayorías de licitaciones o de contratos con el sector público están metiendo dentro de los requisitos que vamos a elegir o van a elegir a empresas que sí cuentan con este tipo de certificación de sistemas ISO, de las normas internacionales. Tampoco tengo control porque yo no decido que el Estado trabaje así, pero es una cuestión externa que sí me va a beneficiar. So, yo puedo aprovecharla, porque si yo comienzo a certificar, a implementar y a certificarme en esta norma, pues voy a tener más opciones para poder entrar o concursar estas licitaciones y ganarlas. Entonces son ejemplos que hay muchos más que podemos determinar, pero dependerá de la organización, del tamaño, del tipo de producto o de servicio que brinde, etcétera. ¿Sí? Ahora, un análisis FODA sencillo, normal, básico, es este. Identificación de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Pero ya cuando hablamos de un análisis mucho más extenso, más fuerte, mucho mejor para ayudarnos a cumplir con otros requisitos, es cuando establecemos las estrategias en relación a la combinación con estas cuestiones internas y externas. Entonces, hablamos de estrategias FO, de estrategias FA, de estrategias DO y de estrategias DA. Estrategias ofensivas, estrategias defensivas, estrategias de reorientación y estrategias de supervivencia. Son estrategias que nosotros vamos a plantearnos en relación a lo que ya hemos identificado, ¿no? Cómo podemos unir en este caso en las estrategias ofensivas, ¿no? Que se utilicen las fortalezas para poder maximizar las oportunidades que tenemos. Cómo podemos utilizar nuestras fortalezas para minimizar las amenazas que ya hemos identificado, las estrategias defensivas. En las estrategias de reorientación, hablamos de estrategias que vayan a minimizar las debilidades, aprovechando las oportunidades que hemos identificado. Y las estrategias de supervivencia, que son quizás las estrategias un poco más complejas de poder determinar, porque hablamos de dos cosas negativas que van a unirse para poder establecer estrategias. Y aquí es minimizar las debilidades, evitando las amenazas. Son las más complejas que podemos determinar. Y justamente hablar de establecer estas estrategias es hablar de alguna otra manera del análisis CAME. ¿Okay? El análisis CAME trabaja estas estrategias. Esta es una matriz que viene a ser como que la continuación de la matriz DAFO. Ahí puedes trabajar una matriz DAFO como esta, como este ejemplo, tal y cual, o puedes tener tu matriz FODA y aparte tu matriz CAME, porque la matriz CAME también nos habla de estas debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, pero son las estrategias que ya hemos mencionado considerados en, por ejemplo, ¿no? Las estrategias de ofensivas que hemos visto, que es la unión de fortalezas y oportunidades. Para CAME van a ser mantener las fortalezas, la M, la letra M, en mantener. Ahí es donde tendríamos que establecer ese tipo de estrategias. Las estrategias de supervivencia van a ser el corregir debilidades y van a ser la letra C de nuestra matriz CAME. Las estrategias de reorientación van a ser afrontar las amenazas, la letra A. Ahí vamos a poner ese tipo de estrategias. Y la letra E es explotar las oportunidades. Ahí van las estrategias defensivas. Entonces, o bien trabajamos todo junto,
o lo trabajamos por separado, pero al final ambas matrices se complementan. ¿Sí? Para hacer CAME necesariamente ha habido un análisis FODA para poder comenzar con este análisis CAME. ¿Sí? Entonces es una opción en la relación de estas dos matrices que podemos optar para cumplir con el requisito 4.1. ¿Okay? Es una opción. Existen otras matrices, otros análisis que puedes utilizar, pero son más relacionados, me parece, a lo que es calidad y medio ambiente. Todavía no hay estrategias específicas, como que más son dadas en seguridad y salud, aparte de FODA y de CAM. ¿Sí? Y ahí terminamos con el requisito 4.1. Esta información que hemos generado aquí y las estrategias que se han establecido nos van a servir para otros requisitos. Pasamos al requisito número 2, la comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas. Esto es importante porque así lo nombra la norma, ¿no? Ya menciona al trabajador, o sea, lo incluye como parte interesada, pero aparte hay que determinar que otro sector de personas es también parte interesada para nuestra empresa. ¿Qué nos dice la norma para ser específico? En ese PDF nos dice la organización debe, ya sabes que es una obligación, determinar, es establecer mediante análisis, tres cosas importantes. Las otras partes interesadas, además de los trabajadores, que son pertinentes. Aquí también nos habla de la pertinencia, ¿sí? Al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No es que todas las opciones posibles de partes interesadas siempre van a ser las opciones que tú vas a trabajar, porque tienes que hacer un análisis para determinar primero la pertinencia de esas partes interesadas en tu sistema de gestión. Luego de haber determinado quiénes son mis partes interesadas, lo segundo que me pide la norma son las necesidades y expectativas también pertinentes de los trabajadores y de otras partes interesadas. Cuando hablamos de necesidades y expectativas, nos referimos a los requisitos. ¿Sí? La norma requisitos lo vas a entender en este punto como necesidades y expectativas. Viene a ser lo mismo. Entonces, lo segundo que me pide este punto de la norma es poder determinar esos requisitos de las partes interesadas que previamente ya he identificado. ¿Sí? Y abajo te estoy dejando qué es parte interesada, qué es necesidad, qué es expectativa, para que puedas ampliar un poco más el tema de la interpretación. No, parte interesada nos dice que son aquellas personas o grupos que generan riesgo significativo para la sostenibilidad de mi organización, si es que no se van a cumplir esas necesidades y expectativas. En relación a la necesidad, nos dice que esta necesidad es algo que el consumidor o esa parte interesada realmente necesita, ¿ok? Aquello a lo cual es imposible faltar, ¿eh? Es imposible que no lo tengamos que ofrecer, ¿no? Como organización, como empresa. Y expectativa, algo que la parte interesada no necesariamente va a conseguir, pero espera del producto, del servicio que le ofreces, ¿sí? O del sistema de gestión que estás implementando. Entonces, eso es necesidad y eso es expectativa. Hay necesidad de identificar de esas partes interesadas cuáles son sus necesidades y cuáles son sus expectativas. Y ahí termina la norma, no, porque nos pide otra cosa Pues más. ingenieros, Nos pide también que de esas necesidades y expectativas, cuáles podrían convertirse en requisitos legales y otros requisitos. Y ese podrían también te lo he subrayado, también te lo he puesto te lo he resaltado y te lo he puesto con un color azul, porque también es parte de la interpretación. El podrán o el podrían o el podrá tiene un significado importante en nuestra normativa. ¿Okay? Este es un término que no tocamos la sesión anterior, pero nos indica una permisión o nos habla de un permiso que se concede para que se haga alguna cosa.
Entonces, significa que estas necesidades y expectativas, que ya previamente también las has identificado, has determinado los requisitos en relación a tu parte interesada, ahora hay que ver cuál de ellas necesita un cumplimiento legal. ¿Sí? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de una necesidad como trabajadores, que es que nos ofrezcan equipos de protección personal, por ejemplo, lo más sencillo, EPPs, eso sabemos que mediante norma también está establecido en la ley 29783. Entonces, ¿es de un cumplimiento legal? Sí, es de un cumplimiento legal, porque por norma se ha establecido. Entonces, es importante en este punto identificar si esos requisitos van a tener que ser o son o están relacionados a algún cumplimiento legal. Si es así, entonces en nuestro cuadro tendremos que decir sí. Y no es necesario que aquí se ponga la ley, el artículo, el párrafo específico, no, porque eso nos va a servir recién en el 6.1.3, que ahí sí hay que establecer una matriz de requisitos legales. Y ahí sí podemos ser específicos en el título, el capítulo, el artículo, ahí recién. Aquí solamente tenemos que poder determinar si es que hay necesidad de cumplimiento legal o no. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la norma. Y en el anexo A, también de nuestra norma, en el 4.2, se extiende para que puedas tomar en cuenta en esta identificación de tus partes interesadas, quiénes podrían ser las partes interesadas. O sea, algunos ejemplos, por así decirlo, de partes interesadas que pueden, o sea, no es obligatorio, pero puedes considerar en tu análisis de partes interesadas. Y nos habla de muchas cosas, nos habla de las autoridades legales y reglamentarias, de los proveedores contratistas y subcontratistas, de los servicios médicos y otros servicios a la comunidad, de los visitantes, si es que recibes visitantes tú en tu empresa, de la comunidad local, de los vecinos de la organización, del público en general, de los propietarios, accionistas, clientes, de los sindicatos o las organizaciones de los empleadores, representantes de los trabajadores, medios de comunicación, academias, asociaciones empresariales, ONGs, organizaciones dedicadas a la seguridad y salud en el trabajo. O sea, todas estas opciones te da la norma en el anexo A para que tú puedas identificarlas si es que si es que tienen pertinencia o no en tu empresa. Y no todas estas quizás sean tus partes interesadas pertinentes a tu organización, pero hay que identificar cuáles sí. ¿No? Aparte, en el anexo A también nos hablan que algunas de estas necesidades y expectativas son obligatorias. ¿Eh? Por ejemplo, porque han sido incorporadas a leyes y reglamentos. O sea, hay algunas necesidades, hay algunos requisitos, mejor dicho, de tu parte interesada, que no hay opción a no cumplirlas. O sea, se tienen que cumplir sí o sí, porque hay normas legales en tu país que sí las exigen. Entonces, no es una opción. Se tienen que establecer sí o sí. ¿Sí? Aparte, la norma también nos termina diciendo en el anexo A, la organización también puede, la palabra otra vez, puede decidir acordar o adoptar voluntariamente otras necesidades y expectativas. ¿Eh? Una vez que la organización las adopte, estas se abordan al planificar y establecer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. O sea, en otras palabras, la norma te está diciendo, si tú aparte de estas necesidades y expectativas que son obligatorias por leyes, tú quieres adoptar otras que no es obligatorio, pero que las quieres adoptar igual, lo puedes hacer. Pero una vez que tú las identifiques como un requisito de tu parte interesada, ya no te puedes delindar de cumplir con esas necesidades y expectativas. Tienes que cumplir para que esas necesidades y expectativas las tengan los trabajadores, por ejemplo. Entonces, es lo que hay que saber bien que no por tener mucho vamos a hacer un buen sistema de gestión.
Hay que siempre comenzar por lo básico y lo obligatorio. Ya luego, conforme vas evaluando su cumplimiento el sistema de gestión, puedes ir creciendo un poquito más y yéndote a otras cuestiones que pueden ser muchísimo mejor y apoyar al crecimiento de tu sistema de gestión. ¿Sí? Lo digo porque a veces en las necesidades y expectativas ponen cosas de factores, por ejemplo, psicosociales, que esos no siempre están normados, pero al poner muchos programas en torno al tema psicosocial, a la salud mental, que no del todo está normado en sí en algunos países, terminan por hacer nada, porque lo ponen como un requisito importante de la parte interesada como el trabajador y al final no implementan ningún programa ni nada dentro de la empresa. Entonces terminan teniendo no conformidades porque establecieron algo que no lo están cumpliendo en su sistema de gestión. ¿Sí? Ahora, ¿cómo cumplimos con el requisito? Ya que sabemos qué es lo que nos está pidiendo. Para eso, primero hay que identificar las oportunidades, para eso hay que identificar quiénes son nuestras partes interesadas y la pertinencia de esas partes interesadas en nuestro sistema de gestión. ¿Sí? Entonces, para identificar esa pertinencia, podemos hacer el análisis de muchos lados o de muchas formas. Podemos utilizar alguna matriz de influencia, de poder influencia de nuestra organización. Hay que también tener en cuenta que la pertinencia va unido a la capacidad de esta parte interesada para crear algún riesgo u oportunidad en mi empresa. Y si esta parte interesada influye en crear algún riesgo en mi organización, entonces sí es pertinente para mi empresa. ¿Sí? La influencia también de esta parte interesada o el impacto en el desempeño o las decisiones de la organización. Si esta parte interesada influye en las decisiones de mi organización, entonces sí es pertinente. ¿Sí? La capacidad de esta parte interesada para afectar a la organización mediante sus decisiones o actividades, si esto pasa, entonces sí es pertinente. Y la posible influencia o el impacto en el propio sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el propio sistema. Si influye la empresa en mi sistema de gestión, entonces sí es parte interesada. ¿Sí? Sí es pertinente para mi empresa. Y podemos, como les dije, utilizar un análisis de poder-interés o de influencia-impacto o de poder-influencia para poder determinar mucho mejor si es pertinente o no esta parte interesada en mi empresa. Ya para eso hay distintas metodologías, ¿no? La que más se usa es del poder-interés, pero existen otras dos que también puedes utilizar, ¿no? O alguna otra que quizás por ahí no se haya mencionado. Y luego de haber identificado quiénes son nuestras partes interesadas y la pertinencia de estas partes interesadas, lo que sigue es determinar estas necesidades y expectativas. Para eso también puedes hacer una reunión con los diferentes grupos de trabajo o áreas de la organización, utilizar quizás lluvia de ideas o entrevistas o cuestionarios o verlo desde el tema legal con tal de poder identificar esas necesidades y expectativas correctamente, pero ya de la parte interesada que has definido que es pertinente. ¿Sí? Y obviamente la parte legal es importante porque la norma nos pide que de esos requisitos, pues digamos cuáles de ellos sí son de cumplimiento legal. O sea, sí necesitan o son obligatorios mediante ley. Y en resumen, ¿cómo cumplimos entonces con este punto? A través de una matriz de parte interesada. La matriz puede ser lo más extensa que quieras o lo más pequeña que consideres. Hay matrices de parte interesada que solamente consideran la parte interesada y las necesidades y expectativas. Deja por fuera todo lo demás. ¿Sí? Pero yo creo que por lo menos este cuadro sí te ayuda a cumplir mucho de lo que te está pidiendo la norma en sí. La relación significa si es una parte interesada interna o externa, la que es identificado. Parte interesada es nombrar, ¿no?, a la parte interesada. La pertinencia, si es pertinente o no, esa parte interesada para tu organización, para eso has hecho un análisis de poder influencia, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades y expectativas, que son los requisitos en sí, que nosotros tenemos que identificar, que es algo que sí o sí nos pide la norma? Y por último, la última columna, los requisitos legales, ¿no?
pero solamente poner sí o no. O sea, si esa necesidad y expectativa es obligatoria cumplirla legalmente. Entonces, si ponemos sí, sabemos que más adelante vamos a tener que identificar las normas, ¿no? Y el detalle de lo que nos dice la norma en relación a esa necesidad y expectativa. Pero como te digo, existen variedad de matrices. Esta es una matriz un poquito ya más extensa porque se centra más en la pertinencia, ¿no? Igual tenemos la relación, la parte interesada, pero en la pertinencia, dentro de la misma tabla, ya comenzamos a hacer ese análisis de poder e interés y la valoración. O sea, no lo hacemos aparte, sino lo trabajamos dentro de la misma matriz de partes interesadas. Y en los requisitos no vamos a trabajar de manera general necesidades y expectativas, sino específico. ¿Qué necesidades tiene esa parte interesada y qué expectativas tiene? ¿Sí? Entonces ya deslindamos para poder entender mucho más a profundidad si el requisito legal va en un cumplimiento de necesidad o en un cumplimiento de expectativa en sí, ¿no? Lo ideal es que sea de la necesidad, porque es lo que espera el cliente o el trabajador en relación a su necesidad, ¿no? Dependiendo de la parte interesada que se haya mencionado. Y por último, no la columna de requisitos legales, si es sí de obligatorio mediante norma o no. Un ejemplo de la anterior tabla, trabajadores como parte interesada, es un trabajador que es parte interesada interna, esa es nuestra relación, si es pertinente para mi sistema de gestión, si es pertinente para mi empresa, ellos son el centro de mi sistema de gestión en sí, así que la pertinencia es un sí. ¿Qué necesidad y expectativa puede tener ese trabajador? Pues en sí muchas, ¿no? Podemos poner miles y un ejemplos ahí, pero uno de ellos puede ser mecanismos de reconocimiento por implementar mejores prácticas de seguridad y salud en el trabajo en sus áreas de trabajo. ¿Es de cumplimiento legal? No, porque no hay en sí alguna norma específica que nos diga que las empresas son obligadas o los trabajadores están obligados a hacer prácticas de seguridad y salud en el trabajo, implementar mejores prácticas y que se les tiene que dar reconocimiento. O sea, esa parte así no está dentro de nuestras normas establecidas. Entonces no es de cumplimiento legal. Ahí sería un no. Y otro ejemplo en relación a una parte interesada externa, por ejemplo, las autoridades, para ser específico, inclusive podríamos poner ahí Ministerio de eh, Trabajo, ¿no? De Empleo y Trabajo, o podemos poner ahí SONAFIL, ¿no? Una autoridad, o simplemente autoridades, pero siempre es mejor hacerlo un poco más específico. La relación es una parte interesada externa, no está trabajando dentro de mi empresa o para mi empresa. Es pertinente, sí, porque está unida al tema legal, al cumplimiento y a la fiscalización a mi empresa. Entonces, sí es pertinente en temas de seguridad y salud en el trabajo. Y entre sus necesidades y expectativas, una de ellas, como ejemplo, puede ser el cumplimiento de las normas legales emitidas por la autoridad competente, ¿no? O sea, que espera de tu organización que cumplas las normas establecidas en seguridad y salud. ¿Es un requisito legal? Sí, porque hay normativas que vas a tener que cumplir, como la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, sí, sí sería de cumplimiento legal. Es un ejemplo por poner muchos en este punto. Continuamos con el 4.3, la determinación del alcance del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Este es un punto un poco ya más extenso, no es tan chiquito, es más extenso en la norma. Igual hay muchos debes aquí incluidos y aquí sí tenemos esa palabra importante que nos obliga a tener un documento que es información documentada. ¿Sí? ¿Qué te dice? La organización debe, ya sabes, obligación, determinar, ya sabes que se establece a través de un análisis, investigación o cálculo, determinar que los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para establecer su alcance. ¿Qué más te dice la norma? Cuando se determine este alcance, la organización debe considerar varias cosas. Primero, considerar las cuestiones externas e internas indicadas en el 4.1. Ya sabes que este es un punto que ya lo hemos trabajado anteriormente. Entonces, como ya entiendes el contexto de tu empresa, entender ese contexto te va a servir para determinar el alcance. B, tener en cuenta también lo indicado en el 4.2,
que es un punto que ya acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, entender quiénes y cuáles son sus requisitos de esta parte interesada y si es que hay cumplimiento legal o no, te va a servir para determinar el alcance. Y por último, que es algo que quizás todavía no lo habíamos tocado, pero aquí ya nos obligan. Tener en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo, las planificadas o realizadas, ¿sí? De nuestra actividad. O sea, hay que tomar en cuenta cuál es el rubro de nuestra empresa, por ejemplo, ¿no? Cuáles son las actividades que se realizan en nuestra empresa, cuáles son las actividades que están planificadas realizarse en nuestra organización. Todo eso nos va a servir para determinar el alcance. Luego nos dice la norma, el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo debe, ahí tenemos otra obligación, incluir las actividades, los productos y los servicios bajo el control o la influencia de la organización, que pueden tener un impacto en el desempeño de la seguridad de la organización, seguridad y salud en el trabajo de la organización, ¿sí? Entonces, dentro de nuestro alcance también se debe leer en el alcance las actividades, los productos o los servicios que tiene tu empresa, ¿sí? Y por último, el alcance debe estar disponible como información documentada. Ese es un debe que te obliga a tener un documento, ¿sí? O a que de alguna manera escrito se pueda leer ese alcance, ¿sí? Entonces, información documentada. Eso es todo lo que nos dice la norma en ese punto. Y es importante que cuando se habla de la información documentada, muchas veces antes de decir información documentada, nos hablan de controlar o mantener. En este punto no nos están indicando si es que vamos a controlar o mantener, es de manera general. Pero si te dijeran controlar información documentada, nos estamos refiriendo al tema de los registros. Y cuando hablamos de mantener información documentada, nos estamos refiriendo al tema de la documentación, ¿sí? Ahora, esta parte, este punto, el 4.3, también tiene su extensión en el anexo A del PDF de la norma, ¿sí? Y nos habla de dos cosas importantes. Por un lado, primero te dice que la organización tiene la libertad y la flexibilidad para definir los límites y la aplicabilidad de este sistema de gestión. Y estos límites y aplicabilidad pueden incluir a toda la organización, una o varias partes específicas de la organización, ¿sí? Pero abajo, por otro lado, te está diciendo también que a pesar de que tienes esa libertad y flexibilidad de poder delimitar tu sistema de gestión como quieras, te dice que la credibilidad del sistema de gestión de la organización va a depender de la elección de los límites, ¿ok? Eso también es importante. O sea, por un lado te dice, sí, ¿no? Puedes hacer lo que quieras de algún otro modo, pero por otro lado te dice, ojo, que la credibilidad de este sistema de gestión, o sea, el que sea un correcto sistema de gestión y podamos establecer buenos parámetros, va a depender de cómo eliges esos límites, ¿eh? ¿Y a qué nos referimos con esto? Porque hay empresas, por ejemplo, que tienen, ¿no?, su sede de oficinas administrativas en un lado, tienen los procesos operativos en otro lado, en otra sede, y tienen la parte de las oficinas de repente de courier, de servicios, por otro lado, de apoyo, por otro lado. Entonces tenemos tres oficinas distintas, tres sedes distintas, y nosotros quizás cuando leemos la norma y nos dice que tenemos esta libertad y flexibilidad para definir nuestro alcance, pues nosotros quizás elegimos elegir una sede donde haya menos quizás impactos, ¿no? Menos peligros, menos riesgos, ¿no? Porque va a ser mucho más fácil también poder trabajar en ese sistema de gestión. Y dejas por fuera quizás dos sedes que sí tienen y que deberían ser los elegidos también para tu sistema de gestión. Entonces, ¿ahí hay credibilidad? No, no hay credibilidad porque estás eligiendo o estás delimitando tu sistema de gestión solamente a una sede que consideras que es más fácil trabajar, ¿no? O sea, no estás trabajando realmente por la seguridad y salud de tus trabajadores.
Tu objetivo es solamente certificarte para poder optar quizás a licitaciones o para poder o tener mejores clientes. Entonces, ahí no hay credibilidad. Lo que quiere decir con la credibilidad es que tú demuestres que estás estableciendo este sistema de seguridad y salud en el trabajo porque te importan los trabajadores, no porque vas a ganar algo con esto en sí. Entonces, la norma es tiene sus cositas, pero de alguna u otra forma trata de que tu objetivo no sea solamente una ganancia a nivel económico, sino que sea una ganancia a nivel de poder establecer buenas medidas de control y realmente fomentar una cultura de prevención y que los trabajadores pues estén comprometidos con este sistema de gestión. ¿Sí? Una vez que ya hemos leído entonces lo que nos dice la norma, pasamos al y cómo cumplir este requisito. Para eso hay infinidad de formas para poder redactar y establecer este alcance. Pero una de las más usadas, de las que se usan no solamente para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sino para otros, es el método ASA. Este método es el que por lo menos nos da lo que quiere la norma, ¿no? De lo que hemos leído, que se debe de entender y leer en un alcance. Entonces, el método ASA se basa en A, que van a ser las actividades, o sea, mencionar dentro del alcance las actividades del proceso principal o de la cadena de valor, responder a preguntas como a qué se dedica la empresa o cuáles son los procesos o actividades del proceso principal. La S, que se refiere a los productos o servicios y responde a la pregunta sobre qué se aplica. Y la A, campo de aplicación de dichos productos. ¿Dónde, en qué país, en qué ciudad, dónde está ubicado? ¿Sí? Entonces, aplicando ese método ASA, podemos hacer un cuadro, si queremos, un formato, donde vamos a identificar el proceso principal, los productos y servicios que ofrecemos y el campo físico de aplicación, ¿no? O sea, la ubicación donde se encuentra, la parte geográfica de donde se está trabajando. Un ejemplo utilizando este método ASA. Dos ejemplos utilizando este método ASA. Si tenemos una empresa que lo que brinda es un producto, ¿no? Y sabemos que nuestro proceso principal es la fabricación y la venta, sabemos que el producto que se ofrece son zapatillas y sabemos que la exportación se da en la sede en Lima, ¿no? Para la exportación en la sede en Lima. Entonces, ¿cómo sería mi alcance? Mi alcance sería, uniendo estas tres cosas que ya hemos identificado con el método ASA, la fabricación y venta de zapatillas para la exportación en la sede de Lima. O sea, tendríamos que comenzar el alcance de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, considera la fabricación y venta de zapatillas para exportación en la sede de Lima. ¿Sí? Así sería nuestro alcance. Si lo que queremos ahora es hablar de una empresa que brinda servicios, hay que saber qué servicio es el que brinda, método A, ¿no? ¿Cuál es el proceso principal? Servicios de ejecución de obras civiles, por ejemplo, cuál es su producto o su servicio en edificaciones, dónde se ubica a nivel nacional. Entonces, uniendo todo esto, sería el alcance, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si quiere les pone, según la norma ISO 45001, es en servicios de obras de ejecución, en servicios de ejecución de obras civiles en edificaciones a nivel nacional. Ese sería tu alcance del sistema de gestión. ¿Sí? Y ya para terminar, porque hemos hablado solamente de un requisito, pero realmente es bastante amplio, ¿no? Cuando se habla de la interpretación y de la aplicación. El último punto del requisito número 4, que es el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. La norma te da un fragmento muy pequeñito, ¿no? Te dice la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo con los requisitos de este documento, o sea, de ese PDF, de esa norma. ¿Sí? Y aquí es importante resaltar que hay un debe, es una obligación no de determinar, sino una obligación de establecer, de implementar, de mantener y mejorar. Esas cuatro cosas que son ciclo de Deming. Entonces hay una obligación del cumplimiento
de ese ciclo de Deming en relación a nuestro sistema de gestión, incluido, luego nos dice, los procesos necesarios y sus interacciones. Entonces aquí ya nos están hablando de la gestión de procesos, cómo estos procesos se unen unos con otros. ¿Sí? Eso es lo que debemos nosotros de tomar en cuenta en la interpretación. Y sabemos que un sistema de gestión, establecer este sistema de gestión, va a tener varias partes. Entonces, un sistema de gestión considera las políticas, considera la gestión de riesgo, considera los requisitos legales, considera los programas, considera las competencias, capacitaciones y entrenamientos, los monitoreos y mediciones, el incidente y accidente, porque este es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así que las investigaciones de los incidentes y de los accidentes también hay que considerarlos dentro de este sistema de gestión, el establecimiento del comité, los registros, la documentación, la preparación y respuesta ante emergencia, las acciones preventivas y correctivas y las auditorías. Todo eso es parte de un sistema de gestión. Entonces, no te lo dice como tal o no te lo establece así como tal el punto de la norma, pero se entiende que todo esto es lo que tenemos que nosotros implementar para establecer este sistema de gestión. En el anexo A de este punto también nos da información extendida, ¿no? Nos dice que la organización conserva la autoridad, la obligación de rendir cuentas y la autonomía para decidir cómo va a cumplir los requisitos de este documento. ¿Sí? Entonces te vuelve a recalcar que solamente la norma te dice qué vas a cumplir, pero no cómo lo vas a hacer. El nivel de detalle y el grado que tú vas a cumplir con estos requisitos depende de la organización y del entendimiento de los requisitos en relación a los procesos de la empresa. Entonces, eso es lo que nos habla en este anexo A. ¿Sí? Hay que entender que, como nos está hablando de los procesos, ¿qué es un proceso en sí para la norma o para las normas ISO? Proceso es este conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. Y de un proceso pueden darse subprocesos. Y de subprocesos podemos tener distintas actividades. Entonces, toda esa cadena, esa relación, la debemos de entender. Cómo se relaciona un proceso con su subproceso, con sus actividades, con sus tareas. Y cómo este proceso se relaciona con otros procesos o con otros subprocesos. Entonces, todo eso debemos entender. Y una de las herramientas que se utiliza también para poder evidenciar el cumplimiento de este requisito es trabajar en un mapa de procesos. El mapa de procesos es un diagrama que nos va a representar de manera gráfica los procesos de una organización en forma interrelacionada, ¿no? ¿Qué procesos estratégicos tenemos en nuestra empresa? ¿Qué procesos operativos? ¿Y qué procesos de soporte, ¿no? Hay en nuestra organización? Y entender cómo se relacionan unos con otros. Pero esos procesos que nosotros vamos a comenzar a trabajar en este mapa de procesos, necesariamente tiene que respetarse el alcance. El alcance ya está establecido. Entonces, tú no puedes poner dentro de tu mapa de procesos para este sistema de gestión procesos que no corresponden según tu alcance. Eso sí tiene que tomarse en cuenta, porque si no, estamos llevando la contraria a lo que ya hemos determinado en el punto anterior. Y un buen sistema de gestión es una relación, un flujo que muchas veces es simple, cuando sí se tiene esa coherencia de punto a punto. ¿Sí? Entonces, estos procesos, sabemos que cada proceso tiene entradas, tiene salidas, las salidas son la conexión con otro proceso, tiene controles, hay responsables, necesitamos recursos, se pueden generar pueden ser dados algunos riesgos, oportunidades que afecten al proceso, se pueden tener oportunidades de mejora, hay indicadores que cumplir. Entonces, todo esto es lo que hay que entender de un proceso. No solamente es tener el mapa de procesos y ya, sino hay que tener toda esta información de cada uno de esos procesos. ¿Sí? Y bueno, hablando del mapa de procesos, esta es una plantilla, ¿no?, básica que tenemos en torno al mapa de procesos, donde identificamos los procesos estratégicos, los procesos operativos y los procesos de soporte.
Los procesos estratégicos se diferencian de los procesos operativos porque son procesos que van a tener a su cargo a gerentes, ¿no? A jefes. A diferencia de los procesos operativos, que a su cargo o a la realización de estos procesos tenemos a las personas que son operativas como los trabajadores, los obreros, por ejemplo. Y aquí hay un ejemplo de mapa de procesos, ¿no? ¿Cuáles serían los procesos estratégicos en una empresa? Los procesos operativos, que van a variar también dependiendo si es una empresa de productos o servicios o ambas, y los procesos de apoyo, soporte. Bueno, hasta ahí culminamos con el requisito número 4 de la norma ISO 45001. Muchas gracias. Buenas, Ok, ¿tienen alguna consulta, Robert Florentino? sí, buenas noches, ¿me escuchan? Un poquito lejos, pero sí. Buenas noches, Robert Florentino de República Dominicana. Primero, dar las gracias a la profesora, a la maestra, muy buen contenido, muy muy explícito y entendible. Muchas gracias. Entonces, yo tenía rápidamente tres preguntitas cortas. De las herramientas, perdón, en el contexto de la organización, debemos tomar en cuenta las legislaciones y normas locales cuando vamos a diseñar nuestro contexto, o sea, tomar en cuenta las legislaciones y normas locales. Otra pregunta, ¿cuál metodología como herramienta usted propone que utilicemos? Ya usted habló de la análisis de FODA, de CAM, ¿cuál, si podemos usar una sola? Y última pregunta, la sigla correcta para denominar la seguridad y salud en el trabajo, según las normas, es SCT o SCCO. Muchas gracias. Ok, gracias, Florentino. A ver, varias cosas. A ver si me voy acordando. En relación a las normas locales, sí, claro, dentro del contexto son importantes poderlas tomar en cuenta. Sobre todo, supongo que van a ser parte relevante para las cuestiones externas, pero siempre y cuando sean pertinentes, como ya lo hemos dicho, para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Porque hay normas relacionadas al producto. Esas no corresponden en sí para el sistema de gestión, salvo que de alguna manera indirecta vayan a influir en la seguridad y salud de mis trabajadores. Pero lo que corresponde es a lo que va a influir en la seguridad y salud de mis trabajadores o en mi sistema de gestión que estoy formando. ¿Sí? La segunda pregunta que me decías en relación a la matriz DAFO y a la matriz CAME, yo creo que ambas son importantes para este sistema de gestión de seguridad y salud. Por eso las he puesto, porque hay otras más, hay la matriz PESTEL, la matriz de los 5 poderes, o sea, hay muchas más herramientas que se utilizan, pero para seguridad es mejor utilizar tanto una matriz FODA como una matriz CAME. Si tú lo que quieres es no tener tantas matrices, no para no trabajar demasiado o tener mucho documento por ahí suelto que no va a ser lo mejor para tu empresa, porque es una empresa quizás más dinámica. Entonces, esta matriz de análisis FODA, que ya contiene las estrategias o el análisis de la propuesta de estrategia FOFA, DO y DA, es la mejor, ¿no? Que es un solo documentito, ¿no? Por así decirlo, un solo cuadro que vas a hacer. ¿Okay? Y en relación a las siglas, en esta norma internacional se trabaja con SST, el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, SGSST. No sé si tuvieran alguna otra pregunta. Ingeniero, buenas noches. Hay una consulta por el chat, por ejemplo, que nos indica una consulta, dice Paul Vilca.
para una empresa dedicada al rubro metal mecánico, ¿cuáles serían un ejemplo de procesos estratégicos, operativos y complementarios? Ok, hay que saber, en el caso del mapa de procesos, ¿no? Que es la consulta, necesitamos saber qué procesos son los que tenemos. ¿Ok? Eh, de acuerdo a esos procesos, preguntarnos. O sea, no te podría decir ejemplos específicos porque son generales. Por ejemplo, de apoyo podría ser el tema de mantenimiento, ¿no? El área de mantenimiento o la jefatura de mantenimiento, como se llame en la organización. Ese es un proceso de apoyo o de soporte, ¿no? Los procesos estratégicos, por lo general, son estos de aquí, casi son los más redundantes en cualquier organización, ¿no? El área de auditorías, el área de planificación, o sea, son áreas que vamos a tener decisiones gerenciales o de jefes que se las van a tomar, ¿no? Y bueno, de acuerdo al proceso productivo, todas las áreas que entran en el proceso productivo, general, área de calidad y área de producción, por así decirlo, van a ser las que están aquí en el proceso operativo. Es que hay que conocer bien los procesos, ¿no? Si tú te haces tu listita de los procesos y todas las áreas que están involucradas, luego vas a poder comenzar a deslindar quiénes son los estratégicos, quiénes son los operativos y quiénes son los de soporte. Ingeniera, muchas gracias. A ver, aquí hay una consulta más donde nos dice Francis Sánchez, ¿cómo aplicar todo esto con las construcciones informales que tienen licencia de construcción que les otorga la municipalidad? Pregunta. A ver, pero ¿cuál es la empresa? O sea, ¿cómo aplicar No. todo esto con las construcciones informales? Pero, o sea, nosotros estamos hablando de establecer un sistema de gestión en una empresa. ¿Ok? Eh, si eres una empresa que está preocupada por establecer esta norma ISO, se entiende que es una empresa que cumple con la legalidad de, de formación de la organización. Entonces, ¿cuál es la empresa? Una construcción informal es un sector o una organización, ni organización, porque es alguien que está construyendo de manera informal, ¿no? No creo que ninguna constructora legalmente vaya a hacer eso. Entonces, ahí no estamos tocando el sistema de gestión. El sistema de gestión se aplica para empresas que quieren trabajar en el cuidado de la seguridad de sus trabajadores. Ya, ingeniera, muchas gracias. Ingeniera, creo que, bueno, hay una persona más. Si le pueden activar el audio a Jamie para culminar. Buenas noches, ingeniera. En mi caso soy estudiante de ingeniería industrial. Entonces, nosotros estamos haciendo una implementación y una investigación, ¿no? De sistemas de gestión de seguridad en este caso. Entonces, a nosotros nos gustaría saber, ya como ya profesionales que vamos a salir, de qué manera podemos implementar o sea, las herramientas o qué debemos utilizar en este caso para que esta gestión sea mejor y viable en lo que es el sector de instalación de sistemas contra incendios, que es en el rubro de construcción. Ya la empresa se dedica a eso. Sí, se dedica a hacer instalaciones de sistemas contra incendios. Entonces, ellos tienen, por así decirlo, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero nosotros queremos rediseñar ciertos aspectos. Entonces, como es una pyme, queremos no poner ciertas normas y apegándolo más al sistema de normativas de seguridad y salud en el trabajo. En el caso de Ok. Perú, ¿no? Es la ley 29783. Entonces, queremos saber qué herramientas en este caso nos podrían ayudar a favorecer esta implementación, o sea, tener un plus adicional. Tú ya tienes la empresa, ¿no? O sea, has Sí, identificado quién es la empresa, a qué se dedica. Lo siguiente es exactamente. conocer sus procesos. Y ya conoces todos sus procesos, cómo se relacionan uno con otro.
El siguiente paso es comenzar, por este tema que estamos viendo, a trabajar en implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en base a la norma ISO 45001. Si bien es cierto, aquí hay otras normas legales nacionales que también entran en este sistema de gestión ISO, pero lo correcto es comenzar a trabajar requisito por requisito. Entonces, ya que hemos hablado solamente del requisito 4, tú lo que tendrías que hacer es un análisis FODA, tendrías que identificar tus partes interesadas a través de una matriz de partes interesadas, tendrías que determinar tu alcance y luego establecer tu mapa de procesos. Eso es la secuencia hasta ahora con el requisito 4. Más adelante, la norma te indica que hay que establecer políticas, que hay que establecer un comité de seguridad, que hay que establecer una matriz hiper, que hay que establecer una matriz que ayude a identificar los riesgos y oportunidades y las acciones para abordar esos riesgos y oportunidades. O sea, ya va comenzándote a hablar la norma de obligaciones que hay que tener en torno a este sistema de gestión. Como herramientas solas no te puedo dar o no te puedo dar opciones en sí ahorita, porque esto es todo un sistema, o sea, son pasos, requisitos. Tú lo que estás preguntando es en relación al cumplimiento de norma legal de 29783, por ejemplo. Ese es otro tema que corresponde a la propia normativa. Si bien es cierto, aquí la agarra, pero para identificar de esas normas, qué es lo que sí corresponde cumplirse en mi empresa y mantenerlo en el sistema de gestión. O sea, no hay que confundir una cosa con la otra. Esto es una serie de etapas, de procesos, una serie de procesos, y cada etapa tiene herramientas. La matriz FODA, tú dirás, no me ayudará a prevenir accidentes, pero te ayuda a analizar qué cuestiones podrían ocasionar accidentes. No sé si me dejo entender. Sí, y con respecto al otro que dijo después del matriz FODA, que era una, ay, ¿qué era? Ay, La matriz de partes interesadas. así es. En ahí, qué es lo que debemos analizar? Tus partes interesadas, ¿quiénes son? Para esa empresa que tú me dices, ¿quiénes son? Yo les mencioné aquí que la norma nos da una variedad de partes interesadas. Todas estas que ves en el PPT, todas son consideradas por la norma como parte interesada, pero tú identificas en esa empresa que me has dicho que ya la están tomando como una empresa base, no la empresa de estudio. Entonces, ¿cuál de todas ellas es la parte interesada pertinente para esa empresa? Quizás, por ejemplo, hablar de academia no es parte interesada para esa empresa, entonces no la tomo. De repente, hablar de proveedores, si es parte interesada para esa empresa, entonces sí la tomo. Y de esa manera comienzo a llenar esta tabla. Ya. Ay, a mí, muchas gracias. Ok. Nayeli. Gracias, ingeniera. Bueno, ya para poder culminar la sesión, creo que tenemos una última pregunta, por favor, ya. Las otras personas, por favor, si quieren consultas, también nos pueden escribir al WhatsApp para poder hacerle llegar a la ingeniera. A ver, le pueden habilitar a Mónica Díaz. Mónica, mm, creo que, creo que no, no está Mónica. Buenas noches. Ah, Sí, estaba esperando que me habiliten el audio. Buenas noches, sí, gracias por la oportunidad. Ingeniera, una consulta. Respecto al ítem 4.4, que nos habla netamente del sistema de gestión de seguridad, al iniciar hizo una comparación con la OSA 18001. ¿Cómo Ujú. se puede evidenciar el punto 4.4, ya que nos indica el debe, ¿no? Nos indica que debemos establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión y toda la documentación, los requisitos. En la OSA se solía generar un manual y el manual te indicaba cómo. En el caso de la 45001,
¿cuál sería el método o la metodología o la forma más eficaz de evidenciar eh, ese requisito? Ok, Mónica, gracias. No te piden, en esta norma no te piden manual, ¿no? Quizás en las normas, en las versiones anteriores, inclusive de calidad y de medio ambiente, de calidad, porque todo nace a partir de calidad, ¿no? Calidad sí nos pedía un punto específico, decía establecer un manual, o había manual de calidad y teníamos que cumplir con ese manual. Y la norma ambiental y la norma de seguridad, la OSAS y la ISO 14001, la versión 2008, no nos decía manual, pero lo tomábamos en cuenta, nos agarrábamos y decíamos, bueno, si para calidad funciona un manual, obviamente para medio ambiente y seguridad va a funcionar. Y el manual es, como bien lo has dicho, un compendio de toda la información documentaria que se pedía. Inclusive de ese manual del sistema de gestión salía el manual de procedimientos, porque muchos de los requisitos, también de la norma OSA 18001, muchos nos decían establecer procedimientos, ¿no? Entonces sabíamos que había que hacer procedimientos, y que eso al final nos iba a dar un compendio de varios y podíamos tomarlos todos y ponerlos en un manual. La norma no te especifica, o sea, no te condiciona, mejor dicho, a que tenga que ser un manual para que tengamos toda la documentación, si así lo queremos ver, del sistema de gestión solo. ¿Okay? Si tú quieres, puedes seguir manteniendo el manual. Eso al final es una información documentada, es un orden para ti. O puedes utilizar algunos otros tipos de software que son como carpetas que se hacen para cada requisito, y dentro de la carpeta tenemos toda la información relacionada a ese requisito. Entonces, esa carpeta tienen acceso a todas las áreas involucradas dentro de mi alcance, y jalamos información o implementamos información. Si yo, por ejemplo, he tenido algún cambio importante dentro de mi área o dentro del área de producción, hemos comprado, no sé, una nueva maquinaria, por ejemplo, ¿no? Se va a mejorar y ahora ya no va a ser mecánico, sino va a ser automatizado, etcétera. Quiere decir que toda esa documentación que estaba relacionada a el proceso que se estaba dando y que ahora va a ser cambiado, pues también va a tener que cambiarse. Entonces, ¿cómo haces? En ese software, en ese formatito, tienes todas esas carpetas y cada área va a tener que cambiar, pues, o modificar lo que corresponde. Pero los cambios también se evalúan. Lo bueno de estas normas es que no te dejan hacer cambios si no se han evaluado previamente. Cualquier cambio necesita ser, antes de hacerlo, evaluado para determinar su impacto en el sistema de gestión y en el trabajador, y de acuerdo a lo que te salga en el análisis, si no va a generar un impacto negativo, entonces se realiza el cambio. Entonces, eso es más o menos cómo se aplica ahora esta forma de establecer un sistema de gestión, ¿no? Cada punto que está en esta imagen es parte de un requisito en sí. Entonces, no es necesario un manual con que se establezcan software o carpetitas específicas para cada punto, se hace, ¿no? Si todas las áreas involucradas lo tienen el acceso, mejor, y si no, solamente el área de seguridad y salud en el trabajo, y tendrá pues que ir cambiando según los cambios que se vayan realizando en el sistema de gestión, porque hay una mejora continua que realizarse. Gracias. Muchas gracias, Nayeli. ingeniera. Gracias a usted. Bueno, agradecerle a la ingeniera por su participación el día de hoy, por haber compartido todos sus conocimientos con cada uno de ustedes. Agradecerle ya de antemano, ¿no? Por siempre tratar de subsanar todas las observaciones, las consultas que tienen nuestros participantes. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, en un momento voy a proceder a compartir mi pantalla para ya dar por finalizada esta sesión. Por favor, para ello les quiero recordar que no se olviden que a las 9:30 de la noche, pues se está habilitando la evaluación con respecto a la clase del día viernes y a la clase del día de hoy que está culminando ya. Entonces, el día de hoy es nuestra primera evaluación para todas aquellas personas que también están buscando certificarse, pueden realizar el día de hoy la evaluación. Y si en caso no, pues del mismo modo, para que ustedes puedan medir los conocimientos obtenidos, pues es muy bueno que ustedes puedan dar las evaluaciones.
También quería informarles, bueno, ¿no? Con respecto a la siguiente clase, que va a ser el próximo martes, estar muy, muy atentos en eso. Y bueno, con respecto a las preguntas que estaban consultando a través del chat, quería comentarles que todas las diapositivas se comparten en lo que es la página web de coesingenieros.com. Ustedes ingresan y se van a la opción de formación académica, cursos, y ahí seleccionan el curso de ISO. Sí, el link del examen se va a compartir por los grupos de WhatsApp, por favor. Por eso es muy importante que también ustedes estén en los grupos de WhatsApp. Entonces, o también los videos o el material de clases se ha estado compartiendo en los grupos de WhatsApp. También pueden visualizarlo ahí. El video va a estar ahí. Cualquier duda o consulta, no duden de escribirnos al WhatsApp. Y bueno, también de antemano agradecerles a todos ustedes por su participación el día de hoy, porque eso demuestra el compromiso y también a nosotros nos motiva para poder seguir brindando más servicios de cursos virtuales de temas que a ustedes les puedan interesar. Gracias, Freddy, gracias. Para poder nosotros, bueno, registrar la clase, si bien es cierto, nosotros vamos registrando por evaluaciones, pero también tenemos que sustentar todo esto, ¿no? Les voy a pedir, por favor, que puedan prender su cámara para poder hacer la fotografía respectiva, ya que nosotros tenemos que informar todo esto al Colegio de Ingenieros, ¿no? Entonces, qué se está llevando la participación, cómo se está dando la clase, entonces es un requisito. Por favor, nos hacemos las fotografías, prendemos nuestras cámaras. Solamente un momentito. Gracias, Mariana. Gracias, Henry, Jamie, Ángel, Víctor, Juan, Robert. También un saludo, ¿no? Aquí tenemos participantes de Venezuela, México, Colombia. Un saludo para todos ellos. Nos hacemos la foto respectiva a la voz de 3. Por favor, si los colaboradores también me ayudan a hacer la fotografía a la voz de 3. 1, 2 y 3. Gracias, gracias. Bueno, sin antes no irme, recordarles la evaluación que se está habilitando a las 9:30 de la noche. Por favor, no se olviden de dar. Y bueno, que tengan unas buenas noches y Dios los bendiga. Nos vemos la próxima clase. En COES Ingenieros, inspira tu mente y aprende sin límites. Buenas noches.